33 horas, fíjese. ¿Cómo se ha ido el docente no graduado? Se ha ido equiparando al graduado. Entonces, si usted tiene la misma compensación económica no estando graduado que una persona que está graduada, bueno, podemos más bien perder el incentivo a graduarse, a formarse, más allá de la aspiración personal que tenga digamos, la persona en mejorar sus conocimientos, en sacar su carrera. Bueno, esa es la realidad que nosotros tenemos. Y el motivo es que todos ustedes tienen que estar informados del déficit que hay en materia de recursos económicos. Y tienen que informarlo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros, como dicen nuestros trabajadores, agotaremos todas las instancias. Las cartas, recoger firmas, y bueno, lo que dicen los trabajadores. Muy probablemente se están organizando para actividades de calle. Irán los trabajadores a la calle. Irán los trabajadores no a pedir algo que no es justo, o nuestro Estado, sino es algo que nos corresponde por vía de la Constitución. Nosotros nunca le hemos pedido al gobierno que nos dé más de lo que nos corresponde, pero que tampoco nos quite. ¿Por qué nos va a quitar? Si eso está en la Constitución, eso no es una interpretación que alguien hace como mejor le parezca. Eso es constitucional. Y eso requiere no solamente del esfuerzo nuestro, sino del esfuerzo de quienes nos respaldan a nosotros. Nosotros el 14 de abril obtuvimos la votación más importante en la historia de nuestro Estado, no se nos puede olvidar eso. Y nuestro pueblo está allí respaldándonos sobre la base de un proyecto, una propuesta que nosotros hemos hecho. Y tenemos que defenderla, y tenemos que fortalecerla. Pero primero, para poder tener a todo el mundo sumado a la causa, tenemos que hablarles con la verdad. O sea, los trabajadores, todos tienen que conocer cuál es la situación económica. Porque además, la gran pregunta que uno se haría en el país, ¿hay o no hay los recursos? Esa es la gran pregunta. Porque un país como el nuestro, un gobierno, este gobierno que regala afuera, vamos a ver cuánto regalan ahorita que andan por allí por las Europas, están de paseo. Estas son las cosas que no les gusta que uno diga. Vamos a ver cuánto regalan por allá. Porque además su forma de ver la diplomacia o su forma de relacionarse con el mundo también es la misma. Chequera mata galán. Es con billete todo se puede. Esa es su visión. Entonces, un gobierno que regala fuera de Venezuela, que le regala, por ejemplo, al gobierno de Cuba 4.000 millones de dólares por año, ¿cómo va a decir que no tiene para pagarle, por ejemplo, a los profesores universitarios o a los trabajadores universitarios? ¿Cómo va a decir que no tiene? Entonces, compañero, deje de regalarle recursos que son de los venezolanos a otros gobiernos, atienda primero su casa. El gobierno de calle, ¿sabe cómo es el gobierno de calle, no? Petare, Argentina, Brasil, Uruguay, Coro, Roma, y bueno, no sé a dónde más irán a pasear, Ciudad de Trujillo. Desde el 19 de abril están ahí. Mire cuántos viajes afuera. Y el país con tantos problemas. Que ninguno de esos viajes resuelve ninguno de los problemas que tenemos aquí. Bueno, probablemente las importaciones de alimentos. Que van y compran. Para comprar alimentos para tratar de hacernos creer que el problema está resuelto. Entonces, nosotros, volviendo al punto, tenemos que, desde ya, en cada una de las casas del pueblo, en cada una de las direcciones de la gobernación, con los consejos comunales, con la comunidad que nosotros, con todos los beneficiarios de certificados de materiales de construcción, con todos los que tienen relación con nuestro gobierno, con nuestra gestión,
A todos hay que informarles de esta situación. A nuestros trabajadores, por ejemplo, yo le decía a los bomberos, nosotros veníamos incrementando salarios a bomberos, a protección civil, a los policías. Se frenó. Se frenó. A duras penas pudimos cumplir el año pasado con los aguinaldos. Primera vez en la historia de nuestro Estado que los aguinaldos no se pagaron en la fecha. Por recorte de recursos. Porque lo más importante es que todo esto, yo se lo decía a nuestro comandante de bomberos, es que toda esta información es pública. Pero si nosotros no la informamos, la gente no la busca. Todo esto es público. Está en las gacetas oficiales, es una información transparente, Román, todo está en la página web, es una información pública, pero hay que informarla, explicarla. No para que la gente se conforme ni se resigne, todo lo contrario, sino para que entendamos que esta lucha activa tiene que mantenerse, para que Miranda tenga lo que le corresponde, como otros estados del país tengan lo que le corresponde. Entonces, ustedes hoy se llevan esa tarea, por favor. A todos los trabajadores hay que reunirlos, hay que explicarles, hay que contestar sus preguntas y hay que organizarse. Los sindicatos dicen, queremos ir a la calle. Bueno, yo les he dicho, ustedes informen, organícense y después iremos a las instancias que corresponden, porque además ahí está la demostración. Montaron un parapeto y le han dado más recursos al parapeto que al propio Estado Miranda. Eso es inaceptable para quienes trabajan en la gobernación, inaceptable para el pueblo mirandino. Entonces, esto tiene que saberse y hay que informarlo para que después venga, bueno, la presión de nuestros trabajadores a la instancia que corresponda. Y si no quieren dar respuesta, bueno, siempre, como yo siempre les comento a las personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa si no dan respuesta? Si no dan respuesta, siguen ellos perdiendo terreno. Porque con la mentira usted no va a ganar terreno. Pero nosotros tenemos que informar la verdad. Muchos de ustedes no sabían el tamaño del déficit. Muchos de ustedes están esperando a ver si yo venía hoy a hacer un anuncio de mejoras salariales o mejoras en los beneficios socioeconómicos para nuestros trabajadores más que justos, que tienen todo el derecho. Como lo dije en Tacarigua el viernes. O sea, todos estamos esperando, pero tenemos que saber la realidad. Porque lo que nosotros no tenemos es una máquina que imprime recursos y distribuye. No tenemos eso. Este país cambiará algún día y los estados, como los municipios, tendrán ingresos propios. O sea, que la mayor parte de sus ingresos sean ingresos propios, no sean ingresos producto de transferencias del gobierno nacional. Ahí está la Constitución, la Ley de Hacienda Pública Estatal, que nunca han querido aprobarla. ¿Por qué no han querido aprobarla? Porque si usted es independiente y usted tiene sus propios recursos, usted no depende del gobierno nacional, nadie lo puede chantajear, nadie lo puede doblegar políticamente, usted tiene una responsabilidad directa con los electores. Y el que no lo hace, los electores, sencillamente, mire, usted tiene unos recursos, usted no los administra con eficiencia, usted no es bueno, vamos, cambio. Eso es lo que hay que construir en el país. Ahora, la realidad hoy quieren llevarnos, seguir empujándonos hacia otro lado. Entonces yo les pido, por favor, y con esto voy terminando, les pido, salgamos de aquí con esa presentación, hagamos asambleas en todas las, digamos, oficinas, en todas nuestras sedes de la gobernación, expliquemos la situación del déficit presupuestario, expliquemos la situación de los recursos, expliquemos la situación del crédito, expliquemos todo, hagámoslo a lo interno y hagámoslo también hacia la comunidad. Y después, sobre la marcha, la respuesta que tengamos con nuestros trabajadores, decidiremos cuáles son las acciones que vienen. Muy probablemente serán acciones de calle, porque eso es lo que están planteando los sindicatos. Porque por lo visto hay gente que solamente reacciona, los que tienen que cumplir su trabajo, por lo visto solamente reaccionan cuando tienen al pueblo enfrente, pues. Esto es algo que no debería pasar, esto debería ser automático. Después que usted evalúa, automáticamente usted debería incrementar los ingresos de los estados. No ocurrió. Entonces, bueno, vamos a tener que recordarle a quien tiene que hacer que lo haga.
que transfiera los recursos que le corresponden a nuestro Estado. Así que la situación al día de hoy, como ustedes la podrán ver, es muy crítica, probablemente la más crítica durante toda nuestra gestión. Muy probablemente se está jugando a doblegarnos sobre la base de los recursos. Ya nos tocó este año lidiar con la suspensión del pago del situado. Inmediatamente reaccionaron nuestros trabajadores, algo que es sagrado, pero ahí tienen ustedes la realidad. Los ingresos no crecen, sí crece la inflación, sí crecen los problemas, sí crece el costo de la vida, pero los ingresos no crecen. Entonces, esto tiene que saberlo todos los trabajadores de Miranda, todos. Y que esta sea además un punto permanente de la agenda de los trabajadores de Miranda, este tema que está aquí. Porque somos absolutamente conscientes todos, incluyéndolos a ustedes, que los salarios no alcanzan. No alcanza para pasear, no alcanza para vivir. Y yo se lo decía a Adriana el otro día, ¿no? Y lo comentaba además, si de algo me puedo sentir orgulloso, es que hemos llevado una gestión, porque además ese es mi estilo, absolutamente austera. Nosotros aquí no gastamos ni en banquetes, ni en fiestas, ni en carros. Ustedes verán el carro que yo ando, ¿no? Es el mismo. Cuando un enchufado asume el poder, lo primero que hace es comprarse un carro nuevo. Eso es lo primero que hace. Y remodelar la oficina. Eso es, vaya y busque usted. Por eso yo digo, uno que esté recientico ahí, lo primero que hace es comprarse un carro. Y no hay dinero para artículos de oficina, para papel, pero sí hay dinero para comprarse un carro. Como dice, uno tiene que dar el ejemplo. Y ahí está el ejemplo. Entonces, esta ha sido una gestión absolutamente austera. Austera. Creo que somos ejemplo en el país de lo que significa gobernar desde la perspectiva de la austeridad. Para darle el ejemplo a nuestros trabajadores y para darle el ejemplo a nuestro pueblo en la calle. A los más pobres. Que usted ve cómo se gasta dinero en este país en cosas, bueno, como el sábado, por ejemplo. ¿Cuánto habrán gastado entre la tarimita, el sonidito que montaron para después arremeter contra la Casa Amarilla, patrimonio de nuestro Estado? Y arremetieron por la frustración de no tener gente allí. Completamente vacío. Tarima, luces, pantalla, todo. ¿Quién paga eso? Es una buena pregunta. ¿Quién paga esas cosas? Todas las actividades nuestras, jamás se ha tocado un bolívar del presupuesto de nuestro Estado para pagar una actividad política. Jamás. Y nunca se hará. Yo recuerdo un punto de cuenta que sacamos una vez de un acto del PSUV del Ministerio de Educación. 700 millones de bolívares del Ministerio de Educación por un acto de proselitismo político. Entonces, ¿quién paga eso? Monta una tarima, sonido, todo eso cuesta mucha plata. Se los digo porque sabemos que eso cuesta dinero. Para después, como no tenían gente, después arremeter contra la Casa Amarilla. Patrimonio del Estado Miranda. Llamando a la paz y después arremeten contra la Casa Amarilla. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si nosotros reaccionáramos? ¿Qué hubiese pasado? Esto digo para que veamos nuestro ejercicio de tolerancia y pacífico. Pero ¿qué pasa si nosotros allí no hubiésemos querido dejar que dañaran la Casa Amarilla? ¿Qué hubiese pasado? Ahí no había. Yo quisiera ver si eso se puede hacer en el Palacio de Miraflores o en la sede de alguna alcaldía, montar un templete, alguna institución del Estado, montar un templete con tarima, sonido para gritar improperios, insultos frente a esa institución. Nosotros somos demócratas y permitimos la libertad de expresión y permitimos el ejercicio libre de la opinión y no caemos en provocaciones.
Pero yo les dejo esa reflexión. Frente a la residencia oficial del gobernador, o sea, frente a donde nosotros despachamos, allí, ¿qué pasaría si todos los martes o jueves nosotros hacemos lo mismo frente al Consejo Legislativo del Estado? Para exigirles que vayan al gobierno nacional a pedirle recursos para Miranda. ¿Qué pasaría? Les dejo esas reflexiones. No caigamos en provocaciones. Pero es importante que nuestro pueblo vea las cosas. Que nuestro pueblo vea, hablan de paz y fíjense cómo actúan. Entonces estamos cansados de eso. Todos estamos agotados de eso. No caigamos en las provocaciones. Pero situaciones como esa es importante que se conozcan, que el pueblo las vea. Porque el pueblo está viendo. Y en diciembre el pueblo va a expresarse en nuestro estado, como en todo el país. Entonces esas son más señales de la necesidad de un cambio, en Miranda y en Venezuela. Y de seguir construyendo. Nosotros no hemos abandonado ninguna lucha. La lucha del 14 de abril no la hemos abandonado. Pero nuestra lucha tampoco se terminó ese día. O se iniciaba ese día. Esto lleva varios capítulos. Y cada capítulo nosotros estamos en la obligación de organizarnos y ganar para que no ocurra esto. Para que el pueblo de Miranda o nuestros trabajadores no tengan por qué ver cómo les quitan recursos al Estado y eso lo hacen sobre la base de un secuestro de las instituciones que tienen. Más nada. Porque si le preguntaran al pueblo, por ejemplo, el pueblo hablaría y parapetos como este no existieran, porque ya el pueblo se pronunció. Entonces, por favor, salgamos de aquí concientizados de la realidad económica que hay en los recursos de la gobernación, hay que informar a todos los trabajadores y hay que informar a las comunidades. Y las acciones, sobre la base de las conversaciones que ustedes tengan, sobre la base de las conversaciones que tengamos con nuestros representantes laborales, con los sindicatos de nuestro Estado, sobre la base de esas conversaciones, más lo que logremos en la calle, como ha sido tener que luchar para que los recursos del Fondo de Compensación no le sigan poniendo trabas, como estuvimos allí en Jardines de Betania también inspeccionando una obra importantísima de una escuela, liceo que estamos construyendo, allí la comunidad tuvo que movilizarse para que destrancaran el juego, para que firmaran, porque lo tenían parado porque yo soy el gobernador. Entonces, sobre la base de toda esa conversación, decidiremos cuáles son las siguientes acciones. Porque nosotros no estamos aquí, y con esto sí termino, nosotros no estamos aquí para ponernos de rodillas frente a ningún partido político, ni frente a ningún interés partidista, llámese como se llame. Nosotros estamos aquí para defender a los trabajadores de Miranda, para luchar por los trabajadores de Miranda, para luchar por cada uno de ustedes y para luchar por nuestro pueblo sagrado de Miranda, sagrado. Porque estamos aquí porque el pueblo lo decidió, no se nos olvide eso. Porque si estamos aquí y se nos olvida eso, entonces somos como los enchufados. Entonces se enchufan y creen que no es importante el pueblo, sino es importante el partido. Los partidos políticos son muy importantes y todos podemos militar en un partido político, pero nuestra responsabilidad está muy por encima de eso. No somos aquí representantes partidistas, somos representantes de cada una de las parroquias de nuestro estado. Trabajamos para un gobierno, que es el gobierno de Miranda, y representamos a un pueblo, que es el pueblo de Miranda. Entonces, por favor, después informarán ustedes las resultas a través de las coordinaciones de las casas del pueblo, y bueno, seguramente las decisiones que vayamos a tomar, volveremos a hacer un gabinete ampliado con las 55 parroquias de nuestro estado y decidiremos cuáles son las acciones que vamos a ejercer. Esto lo digo porque estamos en la mitad del año y si esta realidad no cambia, vamos a tener nuevamente problemas, por lo que se visualiza, con los aguinaldos de nuestros trabajadores.
Y lo que dice Adriana, nosotros tenemos que aumentar. Esto es insostenible. O sea, nosotros, los bomberos, policías, educadores, obreros. Le decía a Javier, ¿cuánto gana un bombero? Ajá, ¿cómo hace un bombero? Una profesión tan importante para un estado, para un pueblo. ¿Cubre con su salario la canasta alimentaria? No la cubre. Entonces, bueno, buscamos formas de ayudar, pero la mejor ayuda es mejorar su ingreso. Esa es la mejor ayuda. La ayuda que le da estabilidad, además. No depende de una circunstancia, sino es la estabilidad laboral, su seguridad social. ¿Cuánto nos cuesta hoy el seguro? ¿Cuánto cuesta hoy una medicina? Entonces, bueno, esos son algunos de los beneficios por trabajar para el Estado, para la gobernación. Pero al final te puede tener un beneficio que es que a la hora de enfermarse tiene dónde atenderse. Pero no todo el mundo acude al seguro, gracias a Dios. Es decir, que usted, si goza de una buena salud y nunca utiliza el seguro, de repente nunca siente el beneficio. Y por lo tanto usted aspira a que su ingreso sea mejor. No sentir que usted le descuentan sobre la base de algo que no ha ocurrido, aunque puede ocurrir. Pero esos son beneficios, pero la clave es el ingreso. El 15 y el último.